Imagina que estamos construyendo un pequeño robot. Al principio es bastante simple. Solo sabe caminar en línea recta, sin desviarse. Muy obediente, pero no muy útil. Exacto. ¿Qué pasaría si quisiéramos que, al llegar a una esquina, pudiera decidir? O sea, ¿giro a la izquierda o a la derecha? Ese simple acto de decidir es, creo, uno de los saltos más grandes en la programación. Me gusta mucho esa imagen del robot, porque captura la esencia del problema. Es la diferencia fundamental entre una instrucción y, digamos, la inteligencia. Y hoy vamos a explorar precisamente eso. ¿Cómo le enseñamos a un programa a tomar esas decisiones? Así es. Analizaremos las estructuras condicionales en PSeInt. Tenemos una serie de guías educativas y extractos de manuales que nos van a servir de mapa. La misión entonces es desmitificar cómo funcionan. Veremos que todo se reduce a hacer preguntas muy simples, preguntas de verdadero o falso, para crear comportamientos complejos. Empezaremos con la opción más básica y construiremos desde ahí. Perfecto. Bueno, vamos a desglosar esto. Por defecto, un programa es como una receta de cocina, ¿no? Sigues los pasos uno por uno, en orden. Sin saltarte ninguno. Claro, las fuentes lo llaman flujo secuencial. Y aunque ese flujo es predecible, es también muy rígido. El verdadero poder aparece cuando un programa puede adaptarse a diferentes situaciones. Y ahí entra el concepto clave. La condición, que no es más que una pregunta cuya respuesta solo puede ser verdadero o falso, un sí o un no. Como en el ejemplo clásico que aparece en los materiales, verificar si alguien es mayor de edad. La pregunta es, ¿la edad es mayor o igual a 18? Y no hay respuestas ambiguas. ¿O lo es o no lo es? Esa pregunta es la encrucijada para nuestro robot. Dependiendo de la respuesta, el programa tomará un camino u otro, y así se rompe esa línea recta inicial. Entendido. Empecemos por la estructura más sencilla, el condicional simple. En PSeInt se ve como sí, entonces, fin sí. La lógica es muy directa. Sí, parece ser. Si se cumple esta condición, entonces haz esta acción. Si no, simplemente sigue adelante. Exacto, y la sintaxis es fundamental. Es sí seguido de la condición, que usualmente va entre paréntesis, luego entonces y el bloque de instrucciones. Y es crucial cerrar siempre con fin sí. Siempre. Eso le dice al programa, aquí termina la decisión. Si la condición es falsa, el programa salta todo ese bloque y continúa después del fin sí. En los documentos hay un ejemplo perfecto para ilustrar esto. Un algoritmo para verificar si un número es positivo. Ajá. El código es sí, 0, entonces escribir. El número es positivo. Fin sí. Muy claro. Si un usuario ingresa el número 5, la condición 5 mayor a 0 es verdadera, y el programa muestra el mensaje. Pero, ¿qué pasa si ingresa un número negativo? Pues, si ingresa -3, la condición es falsa. El programa ignora la instrucción de escribir y no hace nada. Simplemente continúa. Es una elección entre hacer algo o no hacer nada. Y ahí es donde le veo una limitación. Totalmente. O sea, le hemos enseñado que si ve un número positivo, puede saludar. Pero si ve un -3, se queda callado. Es un poco incompleto, ¿no te parece? Completamente. El condicional simple es una acción opcional. Es útil para algunas cosas, como validaciones rápidas, pero para una verdadera toma de decisiones, necesitamos darle una voz a ese no. Exacto. ¿Qué pasa si queremos que el programa haga algo específico cuando la condición es falsa? No solo que la ignore. Ahí es donde la cosa se pone más interesante. Para eso existe el condicional doble. Introducimos una nueva palabra. Sino. Ah, claro. La estructura completa es sí, entonces, sino, fin sí. Y esto ya crea una verdadera bifurcación. El programa está obligado a tomar uno de los dos caminos. Nunca puede tomar ambos, ni, y esto es lo importante, ninguno. Exacto. Uno de los ejemplos más claros de los materiales es el de determinar si un número es par o impar. Es un caso perfecto de o es una cosa o es la otra. Es el ejemplo ideal porque no hay una tercera opción. Y la condición lógica se basa en el operador de módulo. Que calcula el residuo de una división, ¿cierto? Correcto. La pregunta es, número porcentaje 2 igual a 0. Es decir, el residuo de dividir el número entre 2 es igual a 0. Entiendo. Entonces el código sería algo así. Si número por 102 igual a 0, entonces, Escribir el número es par. si no, Escribir el número es impar. fin sí.
y ya está. Si el número es 10, la condición es verdadera y se ejecuta el primer bloque. Y muy importante, ignora por completo el bloque del sino. Claro. Y si es 7, la condición es falsa y el programa salta directamente al bloque del sino. Siempre se obtiene una respuesta. Has dado en el clavo. El condicional doble garantiza que, ante una pregunta binaria, siempre habrá una acción para cada respuesta. De acuerdo. Esto tiene mucho sentido. Pero hasta ahora, las condiciones han sido comparaciones directas. ¿Se pueden combinar varias preguntas en una sola decisión? Por supuesto. Las fuentes lo demuestran con el ejemplo del año bisiesto, que es fascinante. Ah, sí, esa regla que todos creemos conocer. Pero que tiene su truco. La decisión no depende de una sola regla, sino de una combinación. Aquí es donde entran los operadores y o. El y lógico entiendo. Es muy estricto, ¿no? Exige que todo sea verdadero. Es un todo o nada, exacto. En cambio, el o lógico es más flexible. Con que una de las partes sea verdadera, ya le basta. Vale, con eso en mente veo la condición que proponen los materiales y... esta línea de código es intimidante. Año por 104 igual a 0 y año por 100 igual a 0 o año por 400 igual a 0. Es una reacción muy natural. Pero vamos a desarmarla. Los paréntesis nos dicen que evaluar primero. La primera gran parte es año por 104 igual a 0 y año por 100 igual a 0. Ok, eso dice, el año debe ser divisible por 4 y al mismo tiempo no debe ser divisible por 100. El símbolo significa distinto de, ¿cierto? Correcto. Esta es la regla general. Por ejemplo, 2024 es divisible por 4 pero no por 100, así que es bisiesto. Y el año 1900 es divisible por 4 pero también por 100. Con lo cual, la segunda parte del y falla. Y todo ese primer bloque da como resultado falso. 1900 no fue bisiesto. Pero ahí es donde entra la otra parte. El o, año por 400 igual a 0. Esta es la excepción a la excepción. Justo. Nos dice, a menos que el año sea divisible por 400. Esto es para casos como el año 2000. Aunque es divisible por 100, Lo que haría falso el primer bloque. también es divisible por 400. Y como el operador o solo necesita que una parte sea verdadera, la condición completa se vuelve verdadera. Lo has desglosado perfectamente. Esos operadores y o nos permiten construir una única pregunta compleja a partir de varias simples. Esto demuestra cómo la lógica de programación puede modelar reglas muy específicas del mundo real. Está mucho más claro ahora. Y bueno, ya mencionamos algunos casos, pero me gustaría conectar esto con más aplicaciones del día a día. Es un punto clave, porque esto no son solo ejercicios académicos. Pensemos en la validación de datos, un formulario web que pide una edad. Claro. Por detrás hay un código que dice sí, edad 18 o edad 99, entonces mostrar. Por favor, ingrese una edad válida. Ese condicional es un guardián, protege al sistema de datos absurdos. O en los videojuegos, la lógica debe ser, si vida del personaje es celo, entonces mostrar pantalla de Game Over. Está en todas partes. Absolutamente. Y los ejemplos de negocios son cruciales. El algoritmo que calcula un descuento en una tienda. Ajá. La regla puede ser, si la compra supera los $50 y el cliente es premium, aplicar un 15% de descuento. Eso es un condicional con un operador y. Y el otro ejemplo que mencionan, el de la bonificación de un empleado. Si la antigüedad es mayor o igual a 5 años, la bonificación es del 10%. Si no, es del 5%. Eso es un sí entonces, sí no puro y duro. Convierte las reglas de negocio en código ejecutable. Son el puente entre la lógica humana y la ejecución automática de un sistema. Bien, hagamos un resumen de este viaje. Empezamos con un robot que solo seguía un camino recto. Y lo transformamos. Ahora puede evaluar preguntas, tomar decisiones simples con sí entonces y navegar bifurcaciones claras con sí entonces sí no. Hemos visto que los condicionales son los verdaderos bloques de construcción de los programas inteligentes. Son el mecanismo que nos permite traducir la lógica humana a un formato que una computadora puede entender. Y para dejar una idea flotando, los materiales mencionan brevemente estructuras más complejas, como los condicionales anidados. Que es básicamente meter un sí dentro de otro sí. Como un laberinto de preguntas. Y también se nombra la estructura según,
que maneja múltiples opciones a la vez, como un menú con 10 platos diferentes. Es una alternativa más limpia cuando tienes muchas opciones. Y eso nos lleva a una reflexión final. Si un sí es una bifurcación en el camino, una elección entre izquierda y derecha. ¿Qué tipo de mapa mental se necesita para diseñar un programa que debe navegar una rotonda con múltiples salidas? Cuando las opciones ya no son solo dos, sino muchas, ¿cómo cambia eso la forma en que pensamos sobre el flujo de un programa? Y más importante aún, ¿Cómo nos aseguramos de que cada salida de esa rotonda nos lleve al destino correcto y que no haya ninguna ruta que termine en un callejón sin salida?